minuto, las 7:01 de esta mañana un tanto nublada pero calurosa, el 27 de abril del 2021. Es martes, es víspera de paro nacional y tenemos en línea a nuestro gran amigo, el profesor Eduardo Torres. Profe, buenos días, ¿cómo amanece usted? Loli, muy buen día, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes de Voces, también un saludo muy, pero muy especial. ¿Cómo está este amanecer en el Banco Viejo Puerto? Bueno, muy parecido al que tú mencionas para Santa Marta, un poco nublado, pero con ganas de hacer muchísimo calor. Qué cosa, ¿no? Las temperaturas a nivel mundial están como locas. A veces hay demasiado frío, inundaciones, en otras partes la sed, la falta de agua está haciendo que muera mucha fauna, flora. Es una locura. Bueno, profe, lo llamé porque quiero conocer su opinión sobre lo que está programado para mañana, esta protesta, decirle al gobierno de Iván que no queremos esa reforma tributaria. Su opinión, por favor. Bueno, la reacción natural, Loli, a un problema como es o sea, hay una reacción natural de la gente a no querer pagar impuestos. Es una reacción natural que creo que todos los seres humanos tenemos, pero en el caso de Colombia, pues, a eso se une también otro tipo de factores que llevan a realizar esa protesta, ¿no? Lo primero, pues, algo de indignación de parte de la comunidad, porque creo que es el único país que en una situación como la actual, de afectación económica por el COVID, se le ocurre a un gobierno hacer una reforma tributaria, es decir, colocar más impuestos a la gente. El año anterior, sobre todo, hubo una caída del Producto Interno Bruto en Colombia. Matemáticamente está demostrado que sí hubo un decrecimiento de las economías que se trasladan a los ingresos de la gente, y pues no tiene lógica que en un momento como el actual el gobierno quiera colocar nuevos impuestos. Otros factores que alimentan esa indignación, sin duda, aparte de eso, también el tema de la oportunidad. Un gobierno que, pues, ya saliendo va a colocar una serie normalmente los gobiernos hacen las reformas tributarias al comienzo, al inicio de esos gobiernos, no al final. Entonces se entiende que se está casi que buscando la manera, ya no es para financiar su plan de desarrollo, que en algunas ocasiones es una motivación de los gobiernos, sino que ya saliendo, pues, obviamente para dejar unos factores inamovibles ahí que van a seguir afectando permanentemente a la comunidad. Otros factores que llevan a la indignación, sin duda, el comportamiento mismo del gobierno, ¿no? Un gobierno que hace apenas 3 años sacó una reforma tributaria en la cual le dio gabelas tributarias a muchas empresas. Entonces, de acuerdo con un informe que hizo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ese movimiento ocasionó un hueco en el presupuesto de más o menos unos 9 billones de pesos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es simplemente cubrir ese hueco que irresponsablemente se creó hace más o menos unos 3 años, cuando también se intentó subir el IVA y pues no pasó eso en el Congreso y quedó un hueco allí. Entonces hay una irresponsabilidad fiscal por parte del gobierno, y bueno, toda esa serie de factores, la desconfianza en el gobierno. No olvidemos que detrás de esa reforma tributaria está una persona como Carrasquilla, el ministro Carrasquilla, que es una persona que no despierta confianza en la comunidad. No nos olvidemos que está detrás de grandes escándalos de corrupción, como el que tuvo que ver con los bonos Carrasquilla, el engaño que siente la comunidad. Y bueno, se nos iría larga la exposición, porque se siente engañado, porque estamos ante un presidente que dijo que no iba a subir los impuestos, pero bueno, eso ha sido sistemático, ¿no? En Colombia, no nos olvidemos que Santos también dijo que no iba a subir los impuestos, que iba a firmar sobre piedra el no aumento de los impuestos, y sin embargo también terminó aumentando los impuestos. Pues la gente parece desligar su voto de ese tipo de temas, ¿no?
Bueno, pero Carraquilla no lo quiere el pueblo, pero sí lo quiere el presidente Uribe, lo tiene ahí, ¿no? Dicen que es ficha suya. Sí, no nos olvidemos también que en últimas lo que hay en el gobierno son una serie de funcionarios que defienden, que más que defender, más que llevar el programa de gobierno de los presidentes, se dedican a defender los intereses de grandes grupos económicos. No nos olvidemos que se ha demostrado la relación directa que hubo en su momento entre Néstor Humberto Martínez para defender los problemas del soborno de Odebrecht, y pues fue un funcionario que en el gobierno movió los hilos de los temas relacionados con ello, ¿no? Y en el caso de Carraquilla también se dice de sus relaciones íntimas con los grandes grupos económicos. En últimas, pues el gobierno parece estar haciendo eso, ¿no? Los grupos económicos financian las campañas y pues en últimas, con ese tipo de movimientos, pues los gobiernos terminan devolviéndoles el favorcito de los recursos que les aportaron a las campañas, ¿no? Sí, pero fíjese que en la pandemia la gente va a salir a marchar. Es más el miedo a la reforma tributaria que al propio COVID, contagiarse de COVID, profe Eduardo Torres. Claro, la comunidad en este momento pues se está exponiendo, sin duda es una exposición al tema del COVID, más en la situación actual. Han venido críticas de algunos medios hacia las centrales obreras y los movimientos que están promoviendo esta movilización. Sin embargo, a pesar de ello, no ve uno una reacción, ve uno que el gobierno permanece impávido. El gran responsable de que la gente salga a marchar es Duque al presentar la reforma, porque con bastante tiempo, desde noviembre estaban anunciando esa reforma, y ya la comunidad y los gremios habían manifestado su oposición a ello, y sin embargo ahí está el señor Duque presentando la reforma tributaria. Entonces es el gran responsable en caso de que sin duda se llegue a intensificar mucho más lo del COVID, porque sí existe el riesgo sin duda. La Procuraduría, diferentes entidades están diciendo no salgan a marchar, pero la gente está dispuesta a lo que sea, y la situación es preocupante, profesor Eduardo. El caso mismo de Bogotá, por ejemplo, en donde el COVID está tan alto, está en un pico, y salir a marchar, esto le pone a uno como que con un nudo acá en la garganta que dice uno, Dios mío, misericordia. Sí, sin duda el sentimiento de engaño de la comunidad, casi que la desfachatez, ¿no? En este caso el gobierno, yo creo que de alguna manera incentiva mucho más ese sentimiento de la gente. Otro detalle, Loli, es la manera como el gobierno en los últimos años llama con eufemismos o disfraza con otros nombres a los incrementos de los impuestos, ¿no? Entonces ya no le llama reforma tributaria, sino ley de solidaridad. Hace unos años, eso lo inició Santos, el expresidente Santos, que es un especialista en ese tema de los nombres. Entonces le llamaba ley de financiamiento, porque para él no era, pero en última termina siendo simplemente un incremento de los impuestos. Y lo que tú comentabas de la Procuraduría, pues, ese es el problema, que en este momento todas las entidades están involucradas inclusive en este tema, porque mira que mientras se pide, se va a recaudar impuestos, que la gente pague, que la clase media pague impuestos, sobre todo la clase media y los estratos más bajos, que aumenten los impuestos. El gobierno hace apenas un año larguito, le incrementó el presupuesto a la Contraloría y a la Procuraduría. Entonces son entidades que, como son de bolsillo del gobierno, y en este momento incrementaron sus gastos, y por ese gasto, o sea, una situación de derroche del gobierno, ahora los que van a pagar los platos rotos son las clases medias, que eso sí afecta el sistema económico. Y bueno, y no nos olvidemos que no hemos hablado de la famosa anécdota de los huevitos, ¿no? Los huevos de Carraquilla, el de los 1.800 pesos, que la gente de pronto se quedó en el meme. Pero eso de los huevos es mucho más que eso, pienso que es mucho más que los huevos, porque a veces pronto se entiende a ridiculizar al funcionario que lo dijo, pero lo que está reflejando es la realidad de un sistema político que hace años, hace décadas, está tomando decisiones equivocadas por parte de las personas equivocadas. La clase dirigente colombiana es una clase dirigente que hace rato dejó de vivir como las personas de la calle. Sus hijos estudian en el exterior, sus cargos los heredan. De hecho, en esta reforma tributaria se hace
en un momento en el cual se acaban de crear una cantidad de cargos que son precisamente para los familiares de esos funcionarios. En la Procuraduría se crearon una cantidad de cargos, eso fue denunciado por Noticias 1 la semana pasada, cargo entre 10 y 30 millones de pesos. Entonces, ese tipo digamos, de personas que luego llegan a ser funcionarios públicos están desconectados completamente de la realidad. Ellos piensan que la clase media es aquella que gana 10 millones de pesos. O sea, cuando una clase media en Colombia hoy en día es aquella que está compuesta por quienes ganan tal vez entre 1 y 2 o 3 millones de pesos, ¿verdad? Porque de hacia abajo ya son los estratos muchísimo, pero muchísimo más bajos. Entonces, esa clase política, congresistas, alcaldes, gobernadores desconectados de la realidad, o sea, a ellos también se extiende esto, ¿no? Son los que terminan tomando las decisiones. Es como en Santa Marta, ¿no? Quienes viven en el piso 10 de esos edificios bien hermosos no sienten los olores que corren por las calles de Santa Marta y pues no ven la magnitud de esa realidad, y sus tanques de elevación permanentemente llenos de agua, pues no les lleva a ellos sentir que el pueblo allá abajo está sin agua. Esa es la triste realidad. No hay de otra. En verdad que estamos graves. Mire, rápidamente le pregunto, profesor Edward Torres, el presidente Duque había dicho para mayo tendremos 8 millones de vacunas, 12 millones, ahora dijo que 8. Estas situaciones de sí, no, para adelante, para atrás, como el cangrejo, están afectando mucho también en el pueblo colombiano esa credibilidad y esa confianza para con el gobierno. Claro, sin duda el tema del COVID ya ahí sí inciden factores externos. No nos olvidemos que se esperaba que ya para este primer trimestre, a finales ya en el resto del mundo, se estuviesen bajando las tasas de contagio por efecto de la vacunación que se hizo en otros países. O sea, a nosotros no fue mal porque al inicio la mala negociación que hizo Colombia, la mala planificación, pues nos llevó a acceder a poca cantidad de vacunas. Ahora, estábamos esperando que ahora, ante el incremento de la tasa de inmunidad de la población del resto del mundo, pues se hacen vacunas libres, ¿no? Y en ello, países como Colombia seguramente iban a incrementar el acceso a las vacunas, pero no ha ocurrido eso. Países como Chile, que ya superan el 50% de la población en riesgo vacunada, la India, que produce sus propias vacunas, las tasas de contagio aumentaron. Entonces han llevado, en el caso de la India, inclusive a suspender la venta de vacunas a otros países, y eso pues lleva a que no se dé la situación que estábamos esperando, es decir, que no hay disponibilidad de vacunas, y ese tema, como van las cosas, Loli, tiende a empeorar. Sin duda, el cuidado, el autocuidado va a seguir siendo el factor más importante para frenar esto en el próximo semestre, por lo menos. Dios mío, vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, hay que encomendarse a Dios, y profe, después estaremos analizando los resultados de esa marcha de mañana, ¿no? Esas protestas de mañana. Sí, Loli, el problema, Loli, es que desafortunadamente en Colombia se ha demostrado que ese tipo de sentimientos de indignación, posteriormente la gente no los traslada a las urnas, es decir, la gente protesta de una manera, pero termina votando de otra. Y en política muchas veces político, o por lo menos ha ocurrido en el caso de Colombia, ¿no? Con el tema de impuestos, como decíamos anteriormente. Todos han dicho que no van a subir impuestos y terminan subiendo los impuestos, y la gente, sin embargo, vuelve y elige a esos gobernantes. Entonces, mientras no traslademos a las urnas el sentimiento de indignación, que aquellos que nos suben los impuestos, que aquellos que nos tienen sin agua, que aquellos que están envueltos en escándalos de corrupción, hay que castigarlos no votando por ellos, pues mientras eso no se dé, yo pienso que en el corto plazo por lo menos no vamos a solucionar los grandes problemas de Colombia. Esa indignación hay que llevarla definitivamente a las urnas para que pueda tener un resultado definitivamente esa indignación, y que pues quienes cometen este tipo de engaños contra el país pues paguen por ello, por lo menos desde el punto de vista político. Claro que sí. Profesor Edward Torres, mil gracias por haber aceptado una vez más estar con nosotros en el informativo Voces. Fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Loli, un saludo para ti y muy amable, un saludo muy especial para todos. Era el profesor Edward Torres desde el Banco Viejo Puerto, con nosotros aquí en el informativo Voces, hablando sobre la protesta y las marchas de mañana. Son las 7:16, las 7:16.